cariño y entusiasmo os pido que no me lloréis nadie. Madre, hermanos, con todo el cariño y entusiasmo os pido que no me lloréis nadie. Salgo sin llorar, me matan inocente, pero muero como debe morir una inocente. Salgo sin llorar, me matan inocente, pero muero como debe morir una inocente. Madre, madrecita, madre, madrecita, madre, madrecita. Gracias a todos por venir, gracias a los servicios funerarios por dejarnos hacer la visita y gracias al Partido Comunista y al Partido Socialista por estar juntos aquí como las JSU, Juventudes Socialistas y Comunistas Unificadas, por un homenaje que debería ser el Día de la Memoria en España. En la nueva Ley de Memoria Democrática, que sustituye a la antigua Ley de Memoria Histórica, han puesto como Día de Memoria Histórica un día que no reconoce a las víctimas del franquismo, sino que reconoce a la Constitución del 78, al nuevo régimen monárquico con una constitución monárquica. No reconoce la República. Con lo cual, ese día, para mí y para muchos, para Emilio Silva en la Asociación por la Memoria Histórica, tampoco lo reconoce ese día que ha puesto la Ley de Memoria. Nosotros abogamos porque un día de la memoria histórica de las víctimas del franquismo, de aquellos que lucharon por la libertad, porque también había anarquistas que luchaban por la libertad, y demócratas y republicanos y comunistas y socialistas que defendían la libertad frente al fascismo. Este sería un día histórico para ellos, para recordar que el fascismo no solo fueron 3 años de guerra y después una paz firmada por Franco, la paz que llegó en los cementerios, en los campos de concentración, en el exilio. Para nosotros el día 5 de agosto es un día en donde recordamos que el fascismo duró hasta la muerte de Francisco Franco, Bahamonde, y después continúa a día de hoy, porque he querido comenzar esta visita guiada no en el memorial a las 13 Rosas, que hoy celebramos, por así decirlo, conmemoramos, gracias, conmemoramos el día en que las fusilaron después de un juicio sumarísimo, a ellas y a 43 claveles. Durante 5 años el franquismo siguió fusilando en este cementerio a casi 3.000 personas, a 2.936. Después continuó en el cementerio de Carabanchel hasta el 75 y recientemente, en el año 2019, Franco ya muerto, hace 30 años. Sí, pero el franquismo sigue, porque un tal Martínez Almeida se cree con el derecho a borrar los nombres en la historia. Julia Conesa, una de las 13 Rosas que hoy conmemoramos, dejó por escrito en una carta de capilla, unas cartas que les dejaban rezar a sus familias antes de ser fusiladas, dejó que mi nombre no se borre en la historia. Lo escribió sin H porque estaba acojonada, le iban a asesinar en unas horas. Escribió en la historia, no de la historia como algún. Martínez Almeida se atreve a borrar la frase de Julia Conesa que estaba puesta en uno de estos bancos, que mi nombre no se borre en la historia. Se atrevió a borrar los nombres de 2.936 fusilados en la posguerra. El franquismo no murió con Franco, sigue ahora en la alcaldía de Madrid. Se atrevió a borrar los nombres de 20 alcaldes. Entre los 3.000 nombres que había aquí, los 2.936 nombres que había aquí, había el nombre de 20 alcaldes. Y que un nuevo alcalde terrorista se atreva a borrar los nombres de 20 alcaldes y de casi 3.000 personas solo porque defendían la libertad y no el franquismo, me parece que el franquismo no murió con Franco. Lo siento, es una opinión personal. Este memorial en donde hemos quedado fue una obra enorme que han hecho los profesores de la Universidad Complutense, la Universidad Central,
Eso de Universidad Complutense fue después del depuramiento o la depuración de miles de catedráticos y de maestros para ahora llamarse Universidad Complutense. En la Universidad Central, 10 años antes de la Ley de Memoria Histórica, una profesora, Mirta Núñez Díaz Valar, hizo un registro en la funeraria de los nombres de los fusilados en la posguerra, del 39 al 44, no en la guerra durante el 36 al 39, no, desde el 39. Eso lo publicó en un libro con Mirta Núñez Díaz Valar y Fernando Rojas Fren en el año 97, 10 años antes de la memoria histórica. Desde el año 1997 se intenta hacer aquí un memorial donde los familiares tengan un lugar para dejar una rosa, clavel, o un lugar de recuerdo para sus familiares. Estamos en un cementerio, uno de los más icónicos de Madrid, por la cantidad de memoria histórica que tiene, por la cantidad de historia, 2 siglos de historia, Primera República, Segunda, un montón de famosos y de científicos y de literatos. Estamos en un cementerio en donde cada persona tiene su nombre, salvo 3.000 que lucharon por la libertad. Esos 3.000 tenemos 400 tumbas registradas, alguna más, estamos en ello. Faltarían 2.500 tumbas que no sabemos dónde están. Pueden estar en una fosa común, pueden estar incineradas en Carabanchel, seguimos investigando dónde pueden estar, pero sus familiares quieren un lugar donde dejar las flores. Querían un lugar aquí. Durante 4 años en el mandato de Carmena, todas las semanas, por no decir todos los meses, se debatía si aquí tenía que haber un memorial a los fusilados después de la guerra y durante la guerra. O incluso poner un QR y que... Ah, por cierto, aquí tenéis un QR, lo podéis ir pasando, con un mapa de la necrópolis del Este, con todos los puntos que vamos a visitar y los que no nos da tiempo, porque son miles. Quien quiera hacer una foto con QR, mi compañero lo tiene en mano. Gracias. Vale. Mirta Núñez Díaz Valar y Antonio Rojas Fren hicieron un listado de los 3.000 nombres. Años después, 10 años después, se escribieron sus biografías en los fusilamientos de la Almudena. Otro historiador, Manuel García Muñoz, que escribió las biografías de cada una de esas personas que deberían formar parte de este memorial. No solo escribió ese, también escribió los 2.600 que por entonces se conocían. En el 2017 se aumentó la cifra, las 2.600 biografías y las de 80 mujeres, es de Manuel García Muñoz también, porque no solo fusilaron en el 5 de agosto del 39 a 14 rosas, 13 más una en febrero, sino a 80 mujeres entre 1939 y 1943. Un año más todavía seguían fusilando en este cementerio a hombres. Después, en Carabanchel, hasta el 75, fusilaron a 300 más. De eso la historia de este país y de esta ciudad necesita un recuerdo pedagógico, como un memorial desmemoriado, por así decirlo. No hay memoria. 13 rosas. Quiero pronunciar aquí a Carlos Fonseca porque su trabajo en el 2004 fue un gran acierto para después hacer una película con Martínez Lázaro. Esa película está basada en la investigación de Carlos Fonseca. Podemos enunciar también la vida de una de las 13 rosas, Martina, o este libro que salió en pandemia de Ayuso, no, en la pandemia de las mascarillas, esas que se llevan dinero. Sí, en la pandemia de las mascarillas se hizo un libro que el secretario de Memoria Democrática lo considera un memorial. Porque si aquí estaban las biografías de 2.600 personas que deberían estar en ese memorial, aquí están los nombres de 2.936 fusilados en la posguerra. Una investigación que se llevó a cabo desde el Ayuntamiento de Madrid, desde la Oficina de Derechos Humanos, que fue una de las primeras cosas que Martínez Almeida borró. Oficina de Derechos Humanos. No sé qué tiene Almeida con los derechos humanos, que los intenta borrar. El libro. Son las cartas de capilla
de aquellas mujeres y hombres que iban a ser fusilados a las 4:30 las sacaban de la cárcel de Ventas o de Porlier y aquí a las 6 les estaban fusilando. Estas son las cartas de capilla de aquellos que se despedían de sus familiares. Es una obra preciosa de la cual quiero aprovechar en el recorrido 5 cartas de capilla. Tanto cartas que escribían los presos que iban a ser fusilados como las respuestas de sus familiares. Con esto empezar con el memorial y con los 8 árboles que tenemos aquí. 8 robles fuertes y jóvenes, crecieron en Ávila los robles y fueron arrancados ad hoc para simular cómo vidas jóvenes de estos árboles jóvenes eran arrancados y fusilados aquí. 8 por el símbolo de infinito. El 8 al revés es un infinito, aquí hay 8 robles. Y se guardó en secreto que en estos 8 robles, salvo que Almeida a lo mejor no tiene fuerza para levantar, hay escondidas las cartas de capilla en una de sus raíces. Por respeto al artista, no digo la raíz para que la gente no esté tocando. Pero si alguien se acerca y toca cómo está hecho el roble, la sensación es de que estaba vivo y lo arrancaron muy joven, como la mayoría de estos jóvenes. Y vamos a continuar, que podría estar aquí mucho rato y se me hace la... Un añadido, tú has hablado de 20 alcaldes, sus nombres, hoy tenemos 3 alcaldes que yo he identificado. Está Antonia, alcaldesa de Melilla, está Javier Corpa, alcalde de San Fernando de Henares, está Ramón Jurado, alcalde de Parla. Los agradecemos también. Gracias a los alcaldes por estar aquí, porque esto es un día de memoria democrática en donde los alcaldes tienen que estar aquí, los partidos tienen que estar aquí. Debería estar aquí incluso el nuevo alcalde, pero ya hizo suficiente borrando sus nombres. Vale, aquí tenemos a un alcalde de Madrid, esperantista y periodista del Partido Socialista. Es Cayetano Redondo Aceña. Le fusilaron un 23F de 1940. Está junto a un gobernador civil, José Gómez Osorio, que por defender los gobernadores civiles están con la policía y con la Guardia Civil y con la defensa de la libertad y del orden público. Aquí, que ahora se le llama delegado de gobierno, le fusilaron por mantener el orden público durante la República y no por adherirse a la rebelión fascista franquista. Era ebanista el delegado de gobierno, ferroviario, de la Unión General de Trabajadores, socialista, y fusilado el 24 de febrero del 40, junto a otro delegado de gobierno, o gobernador civil se le llamaba antes, Ricardo Zabalza Elonja, que debería estar en el memorial. Gobernador de Valencia, secretario de la Unión General de la Tierra, Unión General de Trabajadores de la Tierra, y participó en la primera victoria republicana en Madrid, en la defensa del cuartel de la Montaña. Una historia de los primeros días de la guerra incivil militar, en donde militares se atrincheraron en el cuartel de la Montaña, donde cada año la Falange hace un homenaje, este año también. Ese cuartel de la Montaña entró en armas y la población civil de Madrid, incluyendo a este gobernador civil, asedió ese cuartel. Ambos estaban en este momento, son nombres de este memorial. Junto a José Gómez Osorio también fusilaron no solo a este socialista, a un republicano, diputado de Alianza Republicana y abogado. Supongo que al franquismo los abogados no les gustaban. Y junto a ellos, junto a Gómez Osorio, también fusilaron el mismo día a un anarquista, a Leandro García Martín, teniente del Parque Móvil, dejando a una viuda. Esos nombres también deberían estar en el memorial, no solo el del alcalde de Madrid, Cayetano Redondo, sino también el de los fusilados y compañeros suyos. Continuamos, que se me hace... Vale, aquí tenemos a la Rosa más joven. Murió o falleció por fusilamiento, por asesinato,
con 17 años. A las 13 rosas se les conoce por el nombre de las jóvenes, porque antes la minoría de edad estaba en 23 años. Ahora la tenemos en 18 años, pero antes estaba en 23. La mayoría de estos jóvenes de las juventudes socialistas y comunistas unificadas eran jóvenes. Y cada vez que leo su edad, me da un repelús porque le saco el doble de edad yo. O sea, eran niños. Ella murió con menos de lo que consideramos ahora minoría de edad, con 17 años. Luisa de la Fuente. Era sastra. Con 17 años. Al lado tenemos una placa, Ildefonso Yela y Torre. Es el hermano de la Rosa 14. Y os lo explico. En el 5 de agosto de 1939 fusilaron a 43 claveles y a 13 rosas. Pero en la sentencia de fusilamiento de asesinato constaba un tal Antonio Torre Yela, que ese día por la mañana, a las 4:30 de la mañana, se olvidaron de poner Antonio, pusieron Antonio, y Antonia pudo sobrevivir unos meses más. En 1940, en febrero, aproximadamente a mediados de febrero, la Rosa 14 la asesinaron. Y aquí está el recuerdo a uno de sus hermanos, a Ildefonso Torre Yela y María Luisa de la Fuente. Y continuamos hacia uno de los claveles. Aquí estas dos banderitas. Continuamos. Los hermanos son Mariano Mayoral Mingo, socialista de Leganés, ferroviario de la Unión General de Trabajadores, segundo teniente de alcalde, primero del Frente Popular, hizo una casa del pueblo socialista en Leganés, perteneció al Comité de Defensa de Leganés. Y Mariano Mauricio Pascual, maestro como todos los 500.000 maestros que el franquismo depuró e hizo que no volvieran a ejercer la profesión de maestría en la ¿cómo se llama? Depuración de magisterio. Era dirigente de la CNT y del Frente Popular de Badajoz. Continuamos. Del mismo expediente de las 13 rosas, albañil, secretario de organización, y según cuentan fue de la ¿cómo es? Los intrépidos o los valientes, un grupo de las JSU supuestamente, no está probado, atentaron contra un teniente de brigada, José Gabaldón. Esto es imposible porque él ya estaba en la cárcel cuando el atentado de José Gabaldón. O sea, que le asesinaron por excusa, pero él no había participado en ningún ataque a José Gabaldón porque estaba en la cárcel, es imposible. Continuamos. Y la memoria histórica, no solo la Primera República en el cementerio civil o los luchadores de la libertad en el cementerio civil, sino también historias paranormales. Sí, es un cementerio lleno de leyendas. Dicen que en esas escaleras de ahí detrás hay unos baños y por las noches los fallecidos quedan ahí y hacen sus fiestas. Y detrás vamos a contar otra leyenda, porque esos nichos de ladrillo nuevo que veis enfrente son nichos recientes. ¿Recordáis a 7.291 ancianos que fallecieron en pandemia de Ayuso? Esos nichos son muy recientes. Este cementerio no solo está lleno de historia, de memoria histórica, sino también de memoria presente. Sí. A ver, Madrid, durante la guerra incivil militar contra civiles, le llaman guerra civil a una guerra militar incivil contra la civilización, contra la democracia y contra la libertad. Nunca fue Madrid vencida, fue regalada. Fue regalada por un golpe de Segismundo Casado, en donde participaron socialistas, anarquistas y este coronel. Estaba ahí un gran filósofo, profesor catedrático de la Institución Libre de Enseñanza, Besteiro, que quería la paz. Estaba un anarquista que también quería la paz. Y estaba un Segismundo Casado que hizo tratos con Franco
para regalar Madrid. Y hubo un grupo de jóvenes comunistas que dijeron: con Franco no se pacta. Y resistieron frente a ese pacto de paz, que perfectamente sabían que no iba a haber paz. El filósofo pensaba que iba a haber paz, el anarquista quería libertad para su pueblo, el coronel Segismundo Casado quería beneficios económicos, empresariales y franquistas. Los 12 jóvenes comunistas yacen aquí, tienen sus nombres en esta lápida, en esas dos lápidas, pero sus nombres deberían estar también en el memorial, desmemoriado por Almeida. El anarquista era Cipriano Mera, no lo he dicho. Los 12 jóvenes comunistas, últimos defensores de Madrid en la guerra civil, fusilados por el franquismo el 3 de julio del 41. Cada 3 de julio, una delegación del Partido Comunista y algunos socialistas se acercan a sus JSU, porque todos ellos eran cargos de la Juventud Socialistas y Comunistas Unificadas, y hacemos un homenaje poniendo flores y leyendo cartas a la memoria de estos 12 jóvenes. Pero, bueno, voy a anunciar sus nombres ya que no están en el memorial, pero sí están aquí. Eugenio Arminio Sánchez, Guillermo Ascanio Moreno, Fernando Barahona Pérez, Manuel Vares Liébana, Raimundo Calvo Moreno, Domingo Girón García, Pedro Sánchez Vázquez, Godofredo Lavarga Carballo, Eladio López Poveda, Federico Manzano Covantes, Eugenio Mesón Gómez, Germán Paredes García, Gabriel Salido Peña, José Suárez Montero. De todos ellos, dirigentes de las juventudes socialistas, algunos dirigentes en Canarias, otros desde Madrid, me quedo con los abuelos de un amigo. Un amigo que viene todos los años aquí a dejar flores a su abuelo. Eugenio Mesón Gómez estuvo en cárcel de Porlier y tuvo una esposa que sobrevivió al franquismo 30 años encarcelada, Juana Doña, es la abuela de mi amigo. Juana Doña, del Partido Comunista, de la Unión de Juventudes Comunistas de España. Evita Perón intercedió por ella para sacarla de la cárcel. Estamos editando un libro en Berkami, Querido Eugenio, que son las cartas a la memoria de Eugenio Mesón, escritas por Juana Doña. También escribió la primera investigación sociológica de las cárceles franquistas de mujeres, Desde la noche y la niebla. En 1978 lo pudo publicar, una vez muerto Franco. Tuvo 20 años encarcelada en Málaga, en Guadalajara, en Segovia, en Alcalá, en Ventas. Perteneció a las comisiones obreras. En 2010 se le puso una placa y en 2015 se le cambió el nombre a Batalla de Belchite por la calle Juana Doña. Es la esposa de Eugenio Mesón y su nieto siempre nos acompaña. Continuamos. Bueno, Carmen Barrero allí, Ioni aquí, Adelina García y Anita López Gallego. Cuartel, asesinado en la Dirección General de Seguridad, en donde las campanadas del 31 de diciembre, en la casa de Ayuso. Ahora tenemos a Dionisia, aquí, Dioni, con un padre de la UGT, asesinado también, ella del Partido Comunista. Un obús mató a su hermana Pepita y a otros niños. Tenemos a Anita López Gallego, aquí, hija predilecta de la Carolina Jaén, modista de las Juventudes Socialistas Unificadas, secretaria de Radio Chamartín. Cuando fusilaron a las 13 Rosas, Anita López Gallego, según cuenta un gran historiador, Santiago de Córdoba, un historiador, profesor, en su biografía que podéis descargar desde internet, dice Dioni cuando fusilaron al resto de sus compañeras: es que a mí no me fusilan, y terminaron con ella. Fue una frase historiada por el historiador Santiago de Córdoba. El mando del PP en la Carolina
e hicieron eliminar el nombre de Anita López Gallego de los premios del Día de la Mujer del 8 de marzo de la Carolina. Sigue habiendo represión franquista a día de antes de ayer. No murió con Franco el franquismo. Tiempo más porque ya se me ha hecho muy tarde. Recordar a otra de las 13 rosas, Avelina García Casillas. Le llamaban la mulata o la centena por su piel morena y sus labios carnosos. Es otra de las 13 rosas. Y nos vamos, que se me hace muy tarde.